Vamos a abordar la fermentación de café de especialidad con koji. ¿Cuáles son los sabores, los aromas que podemos obtener de este proceso de fermentación con este hongo? Es un hongo ancestral, hace más de 2500 años que se utiliza y para ello invitamos a un especialista que utilizó koji en sus procesos de fermentación, Darberis Rivas. Él es director fundador de Café y Ciencia de Venezuela. Así es que le pedí que nos acompañe para que nos cuente cuáles fueron sus experiencias, cómo se puede aplicar esto en el café, cuáles son los efectos y también cuáles son las medidas que deben tomarse para lograr una fermentación óptima. Bienvenidos a Conocedor de Café. Yo soy Alejandro Damián, te doy la bienvenida. Si eres nuevo en este canal, sabrás que aquí hablamos de café de especialidad y todas sus vertientes. Todas las posibilidades que existen para mejorar la calidad de nuestros cafés, para hacer de nuestros cafés diferenciados. Primeramente, antes de dar comienzo a esta entrevista, quiero hacer un anuncio. El próximo 8, 9 y 10 de febrero he organizado un curso en línea de 3 días a través de Zoom. Esto va a ser más o menos un curso de 1 hora 45, 2 horas cada día. Durante 3 días vamos a estar hablando de las etapas de calidad en post cosecha de cafés diferenciados. ¿Qué significa esto? Vamos a primero a dedicar un tiempo para hablar de los conceptos básicos que hacen de un café de especialidad, un café diferenciado. También vamos a hablar de fermentación, de los principales métodos de fermentación que se están utilizando y cómo impactan a la taza. También vamos a hablar de cuáles son aquellas variables que tenemos que tener en cuenta para poder producir cafés de especialidad bajo procesos de fermentación. Y finalmente también vamos a abordar algo que es muy importante, que es las etapas del secado. Son sesiones en vivo vía Zoom. Te voy a dejar el link si te interesa en los comentarios para que puedas inscribirte o para que puedas pedir más información. Ahora sí, para dar paso a nuestra entrevista, vamos a hablar con Darberis Rivas. Él es Q-Grader y también es Q-Processing nivel 3, nivel experto. Él desarrolló un proyecto sobre fermentación con koji y le invité para que nos comentara cuáles son las ventajas y desventajas, cuáles son aquellos cuidados que tenemos que tener en el manejo de inoculación, de fermentación y principalmente de fermentación con hongos o con, en este caso, con un moho que es el Aspergillus oryzae. Así es que bienvenidos y vámonos con Darberis Rivas. ¿Cuál es la importancia de la fermentación en el desarrollo de perfiles de calidad sensorial en un café? Y después vamos a adentrarnos en tu proyecto de investigación en fermentación en koji. Me gustaría empezar por lo general y luego ya vamos al tema que nos ocupa. Sí, Alejandro. Bueno, nosotros en la inquietud, este trabajo con koji se realizó en el Laboratorio de Investigación de Análisis Químico, Industrial y Agropecuario de la Universidad de Los Andes. Pues hubo el apoyo del doctor Alexis Zambrano, director del laboratorio. Él es químico. Está el biólogo Néstor González también. Hicimos un trabajo a partir de la inquietud que yo venía arrastrando del tema del café y la microbiología en el tema de café, porque más allá que el microorganismo son las condiciones que se le dan a ese microorganismo. Entonces, viendo que los hongos generan una actividad enzimática importante que nos puede cooperar para esa secuencia microbiológica que puede existir en una fermentación de café. Entonces, a partir de eso, empecé a hacer una revisión bibliográfica y me topé inicialmente con el Aspergillus niger. El Aspergillus niger tiene una actividad enzimática de la pectinasa, la pectinasa es aquella enzima que incide sobre la pectina, que es el principal componente del mucílago del café. Entonces, cuando rompe estos enlaces, se producen otros azúcares. Pero resulta ser que a partir de esa revisión bibliográfica vimos que el Aspergillus niger genera micotoxinas.
Entonces esas micotoxinas que vamos a tener como resultado en el café iban a ser contraproducentes para la salud del consumidor. Seguimos investigando cuando yo veo que tenemos el Aspergillium oryzae. El Aspergillium oryzae tiene una característica muy interesante que no genera esas micotoxinas. Aparte de eso, es usado en procesos muy antiguos, como en la salsa de soya. Incluso todas las referencias que encontraba para el momento era de miso, salsa de soya, en el tema del arroz, el sake. Se dirigía principalmente a productos asiáticos y a esas fermentaciones semisólidas que generaban los asiáticos. Entonces, a partir de ahí genera mi inquietud y comenzamos a hacer las pruebas. El trabajo final que se presentó en el Q-Processing 3, que comenzó el año 2020, perdón, se llama Utilización de Aspergillus oryzae para la modulación de aromas y sabores mediante la producción de enzimas hidrolíticas durante el proceso de fermentación del café. Ese es el título que por último se presentó. Ahí salen varios trabajos, incluso hay una etapa que debería venir. El año pasado, de hecho, se empezó a hacer popular este trabajo. Este trabajo no, el uso como tal del Aspergillium oryzae, que fue en una presentación en Milano, en el host de Milano, un chico presenta un café con inoculación de Aspergillus oryzae y lo presenta como un café muy novedoso. De ahí para acá, pues ha sido una catarata de personas inoculando el hongo. Entonces, Colombia es uno de los países que lo está usando mucho, ¿verdad? Sí. De hecho, hay varios amigos que son conocidos que lo hacen. Ojo, pero he visto algunas cosas que suceden. He visto unas prácticas que no son fundamentadas, porque, por ejemplo, el Aspergillium es un hongo filamentoso, por lo tanto es aerobio, a diferencia de toda esa catarata también de fermentaciones anaeróbicas. Sabes, de esas galácticas, ultracósmicas, pero resulta ser que en este caso es todo lo contrario. Ese microorganismo necesita bastante flujo de oxígeno, bastante aire, condiciones de temperatura bastante indicadas para él. Entonces, de hecho, la bibliografía nos indica que el promedio de temperatura para ese hongo es de 30 grados, más o menos 2. Esas es las condiciones, unas condiciones apropiadas de pH, un sustrato apropiado. Entonces, ¿por qué él no se va a reproducir de buenas a primeras? Si usted lo pone a 15 grados, él no se va a reproducir. Y en condiciones anaerobias tampoco se va a reproducir. Entonces, cuando vemos de repente la inoculación de ese Aspergillium niger en tanques, definitivamente el café no va a sufrir totalmente la transformación porque solo va a ser superficial. En el tanque de 204 litros que tenemos ahí, y solo la parte superficial es la que tiene incidencia en el hongo como tal. Otra de las cosas, he visto fotografías de que mira, estamos inoculando Aspergillus oryzae y resulta ser que el hongo es de color verde. El Aspergillus oryzae no es verde, es blanco como una mota de algodón. Entonces, eso es un error porque eso nos indica que hubo contaminación en el proceso de inoculación. Entonces, hubo falta de asepsia, hubo de repente manipulación indebida. Entonces, ahí es donde tenemos procesos de contaminación. Obviamente, cuando estamos en el campo, estamos muy propensos a eso, porque ahí tenemos otros hongos en el aire incluso. Eso es importante. Entonces, de repente eso nos indica, al mostrar una fotografía con un hongo de color verde, tenemos que hacer una interpretación tras líneas, que no hay un fundamento detrás de ese trabajo. Un recordatorio para los amigos: el proceso de fermentación involucra varias especies, microorganismos. Yo aquí lo explicaba como lo presenta René Redzepi en su libro de fermentación. Al final es una fiesta y tú eres el bouncer, tú eres el que decide quién entra y quién no, ¿no? Y para que el resultado sea el óptimo. Y el orden más o menos
de los microorganismos, según su importancia, su aparición, son bacterias, levaduras y al final ya entran los hongos, ¿no? Dependiendo obviamente de las condiciones, como tú bien mencionas, si son anaerobias o aeróbicas, que son con o sin presencia de oxígeno. En el caso, yo tenía esta pregunta justamente que lo acabas de abordar, la homogeneidad de la fermentación con koji. Recordemos que el koji al final desarrolla como el mycelium que se conoce, los micelios. que eso lo podemos ver cuando se nos daña un pan o un pedazo de fruta, incluso en el refrigerador o en la nevera, como decimos en Venezuela, que se desarrolla, pero no de forma homogénea. Si estás haciendo esa fermentación, como tú bien dices, y yo he visto esos casos de tanques de fermentación, yo pensaba, ¿cuánto tiempo tienes que esperar para que baje el koji se extienda por todas las cerezas? Porque pues al final si te pones a moverlas tampoco vas a tener el mismo resultado, ¿correcto? Correcto. Bueno, aparte de que el koji necesita condiciones óptimas, nutrientes, la cantidad, la temperatura adecuada, la fuente proteica, suplementos vitamínicos, o sea, necesita un sustrato adecuado. Aparte de eso, las condiciones, porque si nosotros tenemos un volumen de café en un tanque de 1 metro, por ejemplo, de altura, acuérdese que hay un margen, una región que puede ser aerobia. De ahí para abajo pasa a ser anóxica al ambiente. ¿Por qué? Porque es como sucede en cualquier tanque de cualquier finca. Nosotros igual vamos a tener una fermentación unos centímetros abajo de la superficie, así no coloquemos esa tapa como en un tanque. ¿Por qué? Porque las mismas condiciones generan la ausencia de oxígeno. Y ahí es donde comienza la fermentación. Aquí en este caso vamos a tener un proceso enzimático. Un proceso enzimático en donde igualmente también se van a producir esas azúcares, esos monosacáridos que nos van a promover también la producción de alcoholes y obviamente la producción de ácidos, ¿no? Entonces ahí es cuando tenemos que nos baja el pH, todo eso, pero ahí entonces las películas deben ser más finas para darle más área al hongo a que se desarrolle. Y esos micélidos obviamente se desarrollan en esa superficie y van a tener una incidencia unos centímetros más abajo. Pero si la hacemos muy gruesa, no vamos a tener en toda la superficie de café, no vamos a tener la incidencia del koji. O sea, tu recomendación es esto que se haga sobre una capa no mayor a ¿cuánto? Más fina, por lo menos de 5 centímetros en bandeja. La temperatura es importante que sea constante, la humedad. Acuérdese, justamente ese orden que dijiste ahorita de bacterias, levaduras y hongos, estamos trabajando en tema de actividad de agua. Si nosotros le ponemos mucha agua a ese hongo, tampoco se va a reproducir. Entonces va a haber una actividad de agua que incluso se acerca al 7 y algo. Está ahí en esa frontera del 0,7, pero está más acercándose al 0,8. Entonces es importante. Cuando una bacteria la tenemos por allá, por el 0,9. Entonces, humedad, lo que sucede cuando nos crece la roya o fusarium en nuestras plantaciones, que es cuando llueve un poquito y después hace un buen sol. Esas son las condiciones apropiadas para un hongo. Ahí es cuando la roya se nos apresura. Sí. Entonces, ¿qué es? Humedad y temperatura. Los microorganismos a la mayoría de los seres humanos, cuando no le hemos todavía dado una oportunidad de comprenderlos, nos da cierta reserva. Escuchamos bacterias, imaginamos en infecciones, y escuchamos hongos e imaginamos descomposición. Entonces, el koji obviamente es un moho, es un hongo ancestral, hace 2500 años que lo usan los asiáticos, y en café mi pregunta es, ¿qué riesgos hay de que se nos salga el agua ahora sí que fuera de las cubetas con el manejo de un microorganismo
como el Aspergillus oryzae, porque como tú bien dices, yo leí por ahí, tiene más o menos 250 parientes, de los cuales la mayoría son tóxicos. Está probadísimo que es para consumo humano. Mi pregunta es esa, primero el tema de la contaminación, cómo reducir o cómo manejarlo de manera estricta, porque al final estamos hablando de un producto de consumo humano que es el café. Y segundo es, cuando hablas de sustrato, tú estás hablando solo de la fruta, de un nivel mínimo por ejemplo, de sólidos solubles, de grados Brix, como acostumbramos a medir, o qué, en tu opinión, qué tipo de sustrato debe tener este microorganismo para hacer el efecto que queremos en el perfil sensorial. Cuando yo digo el sustrato, obviamente el sustrato inicial a lo que vamos a incorporar ese hongo es la propia cereza de café y su estructura, con todos esos carbohidratos que tiene, proteína, incluso algunos componentes que me van a aportar para el tema de nutrición del mismo hongo. Eso es como en nuestro caso, a los productores de arroz le huyen a ese Aspergillus oryzae, definitivamente, porque puede ir en detrimento de la calidad del arroz. Pero que una de las cosas que me animó al tema de la investigación con este hongo es la diversidad de productos que tienen los asiáticos con este hongo, además que esa transformación me genera sabores y aromas nuevos. Por ejemplo, el miso tan usado en sopas, en cerdos, en el sake. El sake, cómo podemos tener esas variedades. Y incluso la caracterización de cada uno de esos Aspergillus oryzae, cómo se desenvuelve y cómo se adapta en ese medio, porque no es lo mismo que lo coloquemos en arroz o en cebada a que lo coloquemos directamente en la drupa del café. Obviamente los contenidos, por ejemplo, de algunos almidones que hay en el arroz, no los hay en el café. Obviamente la actividad de las enzimas hidrolíticas puede ser mejor para el café desarrollarlo con el Aspergillus niger, que tiene más actividad de enzima pectinolítica, pero tenemos esa consecuencia de mayores micotoxinas. El, 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 el Aspergillus oryzae no nos desarrolla eso y definitivamente tenemos que trabajar en un ambiente un poco más cerrado para evitar esa contaminación cruzada que pueda haber de alguna espora de otro hongo que esté en el ambiente. Por ejemplo, el hongo del pan. El hongo del pan es un Aspergillum también. El hongo de un queso brie también es un Aspergillum. Entonces, fíjense la diversidad que hay de hongos, pero las consecuencias son totalmente distintas. Lo que nos sale en una naranja cuando ya se está empezando a descomponer, también es un Aspergillus. Pero, en tu opinión, ¿por qué alguien estaría interesado en usar koji? ¿Cuáles son las ventajas desde el punto de vista de sabor o de perfil? Es que fíjate, hay algo bien interesante. En el 2002 hay un investigador que relacionado a otras matrices, nos indica el aumento, incluso nosotros en el trabajo hicimos la medición de proteína. Al inocular el hongo con respecto a la muestra testigo, aumentan los niveles y las concentraciones de proteína. Y la proteína son gran parte conforman el sabor en procesos de la tostión. Obviamente hay transformación de parte de esa proteína y genera sabores. El dulzor, obviamente en el café, está muy asociado también a esos sabores y aromas. Porque de repente, ¿qué tanta azúcar llega al punto final del café después de un consumo en la fermentación? Un consumo en cuando se asocian a esos aminoácidos para generar transformaciones en la tostión. Entonces, no tenemos prácticamente nada de carbohidratos que nos generen dulzor, pero incluso es algo que yo hago en los cursos y bueno, lo van a saber por aquí, pero no le digan a nadie, que es
yo coloco el mismo café en 2 tazas y a una taza le agrego una gota de vainilla. La vainilla es amarga, pero nada más la asociación de ese aroma a vainilla me hace intensificar la percepción del dulzor, incluso hasta el cuerpo, hasta un cuerpo más sedoso y solo con la percepción. Entonces ahí entra también lo neurosensorial, pero principalmente aquí lo que nos lleva a la expresión de atributos exóticos es esa concentración de proteínas que me genera al inocular el Aspergillus oryzae. Esa secreción que podemos tener ahí. ¿De dónde obtenemos el koji? ¿Cómo recomiendas tú? Porque hay diferentes proveedores, hay diferentes usos, ¿no? Y eso también impacta en el resultado y en lo que va a ocasionar. Y al Sí. final me gustaría que como pionero, creador del laboratorio certificado de CQI en Venezuela, hicieras una invitación para aquellos que quieran profesionalizarse, certificarse, también que estén atentos a los cursos de Café y Ciencia. Bueno, con respecto a la pregunta de dónde podemos ubicar eso, hay cepas, hay laboratorios en distintas partes del mundo, pero principalmente en Japón. Entonces hay una marca que se llama Midwest que produce las esporas de Aspergillus oryzae. Incluso la pueden encontrar en plataformas de internet Ajá. y son esporas seguras, porque para aislarla sí ya se amerita de un procedimiento en laboratorio. Entonces, la vía más segura es ir con un proveedor que sea conocido en el área. Y obviamente tomar las medidas de aislamiento más seguras que puedan tener, ¿no? Darberis, ¿y este año qué va a haber de los planes de Café y Ciencia? Además de que yo sé que eres un gran promotor y aquí ya hemos compartido tu video sobre lo que es el café de Venezuela, sobre tus consejos de procesamiento, pero se viene también pronto el evento, el segundo encuentro de cafés de especialidad que hacen ustedes en Venezuela. Sí, correcto. Ahorita comenzó el proceso de recepción de muestras ya incluso para el segundo encuentro internacional de cafés de especialidad venezolano. Fue un evento que hizo un empuje bien interesante al tema del desarrollo de calidad de café. Entonces ya el productor lo ve con otros ojos, ve el reconocimiento de su trabajo y eso nos entusiasma bastante. Por parte de Café y Ciencia, pues como siempre, promoviendo el tema de la formación. La formación es definitivamente la principal herramienta de toda la cadena de valor de café. Vamos a enfocarnos, ahora mismo viene un curso de Q Copying Essential, un curso de Q Processing nivel 1. También vamos por otra edición del Q Arabica Grader y vamos al campo. Definitivamente vamos con la formación un poco más masiva de los productores en el campo, que estandaricen, que trabajen bajo procesos de inocuidad, con formación y fundamento científico, por supuesto con una comunicación que sea bastante amigable a ellos y aprendiendo haciendo definitivamente, metiéndole las manos al café para desarrollar procesos de aprendizaje que enganche más al productor a hacer las cosas mejor. Bueno, muchísimas gracias y muchas felicidades. Te agradezco nuevamente esta oportunidad. Voy aquí a dejar tus datos, la gente que te quiera contactar directamente. Gracias por la generosidad de compartir conocimiento, Darberis, y enhorabuena con este proyecto que yo sé que estás ahí a 4 manos, de cabeza, promoviendo calidad y promoviendo formación, y eso a mí en particular me contenta. Muchas gracias, Alejandro. Y definitivamente estas plataformas son bastante amigables e impulsan el tema de mejoramiento para que tengamos cada vez una tasa mejor. Muy bien. Muchas gracias, Darberis, que estés muy bien.